3 temporadas. 3, sí. Y la otra, The End of the Fucking World. No lo vi esa. Esa Es de unos pibitos, ¿no? Sí. Está buenísima, dice Moreto. Bueno, voy a probar ahí. Bueno, y en The Office también está HBO. Bueno, sí, claramente. En HBO está The Office. Eso Sí. quería decir, sí. Una dislexia, ¿no? Pero también me dice hace bocha que no encuentro nada interesante para ver, es verdad. Pero bueno, está pasando. Sí, pasa. Pero yo creo que tiene que ver con... Hola, buen día, doctora. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Varión? ¿Qué tal, Bien. Brenda? Yo creo que tiene que ver con el nivel de atención que le estamos pudiendo prestar a cosas un poco más relativas a la vida en general que está pasando, ¿no? Sí, y creo que además a eso se le suma por ahí las expectativas que estamos teniendo. De Claro. haber visto como cierto contenido muy bueno Ajá. y que estamos esperando algo como que, no sé si que lo supere, pero que digamos esté a la misma altura. A la altura, que exacto. Ahora lee Moreto nomás. Esto es Ape Porro, la sección que le gusta a Sergio Berni, que está en la ciudad, seguramente la debe estar escuchando. Mira si nos visita para participar. No ¿No? creo. Me encantaría. No me creo, encantaría. nosotros de esas cosas nos enteramos por Twitter. Bueno, buen día, doctora, ¿cómo le va? Que usted agitó del otro lado, que el semen en los ojos, ¿qué pasa? No, Porque es estamos que- hablando del cuidado del sexo oral, hay mucha gente participando. Hay que Nunca cuidarse, había chicos. escuchado, hay que cuidarse, es Hay verdad, chicos y chicos. prevención. Bueno, a quienes Escuchen están a Brenda. mirando desde las redes de Reprocan que no están entendiendo qué está pasando en Claro. el vivo, es porque hoy... Es el día del sexo oral. Brenda comentó que era el día del sexo oral y entendí hoy porque había visto una noticia en el Instagram pasando el feed que decía, bueno, ¿qué habría que hacer si ingresa semen en los ojos? Entonces, bueno, el semen de por sí tiene un pH muy ácido, entonces puede generar una irritación, una conjuntivitis química, entonces poner muy rojos los ojos, que ardan, inmediatamente habría que lavar, higienizar con solución fisiológica o agua limpia, ¿sí? Para tratar de barrer de esa manera, no refregar los ojos y por supuesto tener algunas precauciones, como recién estaban diciendo, que al igual que habría que cepillarse los dientes, Sí. por las dudas por alguna contaminación microbiana, también puede suceder una contaminación microbiana y tener algunas precauciones porque pese a que depende muchísimo de la carga viral que tenga la persona y de un montonazo de cuestiones más, pero el semen podría tener, se acaba de quemar Baridón, lo vi en vivo. Menos mal que no salió al aire. ¿Esto salió al aire? No. Esta imagen. ¿Estás bien? Anda a tomar Anda, agua. si quieres anda y vuelve. No, ya tragué. Ok, bueno. Bueno, qué acorde. Ay, cómo entran, viejo, también, ¿eh? No, Camila, ¿por qué tan caliente? Estaba como para... ¿Te hice daño? ¿Te hice algo? ¿Te hice mal? No, lo tomo Claro, con cuidado. despacito. ¿Cómo quemaba, por favor? Bueno, los cuidados. Y usen Bueno. preservativo. Recordamos de este Sí. programa, usen preservativo. Preservativo Enjuague y bucal. campo de látex. Campo El de campo látex. de látex. Oh, recordar- vi videos sobre es cómo un garrón, el campo creo que de se látex. tendría que vender el campo de Oh. látex ya armado, la verdad es que Mm. eso me parece un retroceso y una barrera en el cuidado para con un cuerpo con útero, porque sinceramente ponerte ahí con la tijerita en ese momento, armar el campo de látex es poco práctico. No, claro, si vamos a hacer macramé, esperame un cachito. Y no es que podés dejarlo listo porque No. eso es algo que se seca y que puede romperse. Entonces, bueno, sinceramente yo todavía no entiendo cómo es que no se comercializan, al igual que preservativos, o se dan desde el Ujú. sistema público preservativos, campos de látex que sinceramente ayudarían mucho a mejorar el sexo oral, no solo pensado hacia un cuerpo masculino, sino también Sí. hacia cuerpos femeninos. Recordamos, porque además la doctora presta servicio en las unidades sanitarias, si hoy vamos a las unidades sanitarias, ¿te dan preservativos? Sí. En todas las unidades sanitarias y en todos los servicios de salud, todas las Ok. unidades sanitarias, todas las guardias, no solamente preservativos, sino que por ley debiera haber todos los anticonceptivos o Claro. métodos de cuidado de reproducción posibles y también lo que es el anticonceptivo de emergencia, que en sí no es un anticonceptivo, no es un método que podemos utilizar siempre, pero que el anticonceptivo de emergencia sirve para cuando o no usamos el preservativo o se rompió el preservativo y para evitar o reducir el riesgo de quedar Ujú. embarazadas podemos utilizar el Ujú. anticonceptivo de emergencia, que lo ideal es utilizarlo lo antes posible, dentro de las primeras 24 o 48 horas. Eso es verdad también, aprovechando ya que
tiramos la consigna esta del día de hoy, más allá que nos podemos cagar de risa de algunas cosas, pero es un tema importante. Tengo un amigo que prácticamente es como trabaja para una aseguradora de riesgos y hace el chequeo de que el preservativo no se haya pinchado. Cosa que no sé cuánta gente lo hace. Va al baño, lo llena de agua y se fija. A ver. Lo llena de agua y después se lo coloca. No, después de posterior, después del acto, lo llena de agua en el lavamano y se fija, lo seca con una toalla y se fija. Ya lo sé que si se pincha se raja como todo. Hace como un trabajo muy minucioso. Exactamente. Mira. Bueno. Igual no está mal tampoco. No, está perfecto. Cada uno con sus mambos. No es un mambo, me parece que es cuidadoso, está perfecto. No. Bien. ¿Vamos a hablar de porro o de qué vamos a seguir hablando de esto? De lo que Pregunto. Empieza claro la Claro, columna de la O sea, hablando de porro, significa, bueno, si vas a fumar o vas a estar bajo el efecto de una sustancia, igual trata de no perder la conciencia al punto de olvidarte de colocarte un preservativo o olvidarte de pedirle, aunque no las mujeres o cuando tenemos relaciones con un cuerpo masculino no tendríamos que estar recordando todo el tiempo. Está bueno que no haya que insistir en eso, pero bueno, tratar de, cuando estamos bajo el efecto de sustancias, tener esos recaudos de Sí, estar... siempre. Siempre, exactamente. Sí, pero más que nada en estos momentos, ¿no? En esos momentos si uno toma alguna sustancia, recordar. Que es lo más fácil no recordar y lo mismo no sustancia, alguna bebida, lo que sea, lo que fuere. Bueno, doctora, hay mucha gente preguntándose de qué vamos a hablar en el día de hoy, lo mismo me pregunto yo. Y acá estamos, ¿no? A ver, en realidad tenía un montón de pequeños temas como para que podamos charlar, pero cuente qué le pasó esta mañana. Que ahí ella ensaya la clave de qué va a pasar en la columna de hoy. Tengo un gatito que se llama Olga, es un gatito varón, pero se llama Olga y se obstruyó. Qué gana de joderle la diversidad emocional a ese gato. ¿Por qué no le pusiste Porque nombre? pensé que era una nena hasta que crecieron sus testículos y vi que era un varón. Y porque le bajan los huevitos, claro, no bajan de pero me habían dicho que era una nena y ya se llamaba Olga y no le quería cambiar el nombre. Está muy bien. Y quedó Olga. Quedó Olga. Entonces, Olga... A la primera ministra del Reino Unido no le gusta esta noticia. No, para nada. Olvídate. Entonces, bueno, nada. Olga se está obstruyendo desde marzo a acá, al menos una vez al mes y para mí se estresa mucho con el viento, lo cual me he equivocado de ciudad para tener este gato. Porque cada vez que hay mucho viento se obstruye. Entonces, pobre Cami, ya sabe un martes y a las 9 de la mañana le estoy mandando un audio con el gato maullando de fondo, es porque Cami está yendo a la veterinaria. Y algo que me puso muy contenta es que la veterinaria, yo nunca voy a proponerles ni a decirles nada, ni entrometerme en lo que me pueda llegar a indicar, a menos que a lo sumo lo puedo cuestionar si me parece aberrante. Pero me llamó la atención, me gustó que dentro de los tratamientos que me propuso en algún momento poder evaluar el tema de cannabis. Yo no había dicho absolutamente nada, dije, qué dijo, bueno. la doctora dijo, acá puedo proponerlo. No, yo no puedo proponer para mi gato ni para familiares, pero para lo que no puedo ser la médica de mi entorno. No. Pero a lo que voy es que con animales mucho menos, pero me gustó que me lo propusieran porque digo, bueno, qué bueno que esto se está extendiendo mucho en el campo veterinario al punto de que en un lugar donde nunca pensé que me iban a ofrecer una terapéutica canábica, me están diciendo, dije, bueno, bien. Me gustó. Eso es un paso adelante. Yo ahora no tengo veterinaria para el babau ni para la gata, así que tengo que llevar a algún lado. Bueno. ¿Dónde queda la veterinaria esta doctora? En Unisan. Es Unisan ahí en la calle Belgrano. ¿Belgrano? Ah, sí. Bueno, me queda relativamente cerca. Y lo que tiene es que, funciona a las 24 horas y eso hace que el gatito cuando se le ocurre obstruirse a cualquier hora, yo llevo se puede ir. Exactamente. Claro. ¿No espera hasta el otro día? No, es una urgencia, hay que llevarlo inmediatamente, puede ser una insuficiencia renal, es una urgencia, así que si están escuchando y sus gatitos o gatitas empiezan especialmente gatitos varones, empiezan a maullar muy fuerte, ven que se están lamiendo en esa zona, se pueden estar obstruyendo, es una urgencia, inmediatamente. Igual así que desesperar no lo vas a poder aguantar porque el gato está sufriendo, lo estás viendo, así que inmediatamente. Sí, es inevitable. Exactamente. Bueno, doctora, empieza la temporada más linda del año para esta sección, porque ya hay chicos que están empezando a gastar las servilletas de mano esperando que germinen esas semillas.
Hay gente que ya está yendo a buscar su tierra mejorada. Hay gente que está ya comprando su guano de murciélago. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta época del año? Digo, más allá del cultivo, y tendremos un espacio dedicado con gente que se dedica al cultivo, pero no caer en este lugar que muchas veces hemos hablado, que no es lo mismo aquella persona que cultiva indistintamente cualquier tipo de semilla para uso recreativo, que aquella persona que tiene una necesidad de generar algún tipo de componente, ya sea para después posterior aceite comestible o poder fumarlo, para una cuestión medicinal. Bien. Bien, a ver, vos ya sabés que mi postura frente a lo recreativo y medicinal Es lo mismo, es sí. todo terapéutico, y independientemente, hay una recomendación que independientemente así lo hagas, vamos a llamar recreativamente o medicinalmente, yo siempre aconsejo tratar de en algún momento conocer cuál es la genética, qué tipo de componentes internos tiene la planta. Tal vez en una primera instancia uno no lo sabe porque te regalaron esa semilla o te regalaron un plantín o te habían regalado unas flores y encontraste esas semillas ahí y las pusiste a germinar. Que no hay nada más feliz que eso, ¿no? Digo, es como el huevo Kinder, con sorpresa. Y está buenísimo, por supuesto. Después, bueno, cuando son semillas que vamos a llamar regulares, estas semillas que tal vez no están modificadas genéticamente, nos podemos encontrar que esa semilla crece y después cuando las plantas de cannabis, recordemos que tienen sexo, entonces algunas son macho y otras son hembra, y después tenemos que ir evaluando si esa planta va a ser macho o hembra. La que da las flores, que son las que nos van a interesar, son las hembras. Entonces, bueno, si es macho, lo ideal es sacarla porque además la planta macho te va a convertir a todo el resto de las plantas en macho. Entonces, lo ideal, si estás buscando que tenga flores, es sacar ese tipo de plantas y puede polinizar además a plantas que estén a varios kilómetros. Entonces, bueno, lo ideal es sacarlas. Una duda existencial, doctora. ¿Ya en la semilla contiene el sexo o el sexo lo obtiene después de que crece la planta? No, la semilla ya tiene el sexo. Después, por eso en las semillas feminizadas lo que se hace se altera desde la semilla justamente el sexo que va a tener la planta. Ahora, sí existe esta posibilidad que queden hermafroditas o que directamente te hagan macho otra planta en el transcurso de que va creciendo. Claro. Pueden cambiar su sexo y su género como nosotros. Mira, pero eso es un dato de la interesante. realidad. Sí. Bueno, pero digo, y a estos cuidados, ¿cómo llegamos? Porque tenés que conseguir un profesional, no sé si de la salud, pero bioquímico, decirle, che, tengo esto, quiero que me lo examines. Por suerte en Argentina, el otro día hay una doctora, Natalia Taratuto, que estuvo compartiendo lo que son informando sobre lo que son las cromatografías, que son los estudios que se hacen sobre las plantas o los preparados, que lo que te va a decir es qué tipo de cannabinoides internos tienen, y se está haciendo desde muchas universidades en Argentina, en la UBA, en Córdoba, en La Plata. Acá en Bahía Blanca, nuestro colega que vino hace unas semanas, Alejandro Bucharelli, realiza las cromatografías. Él es como farmacéutico investigador, y si no también hay gente del CONICET, del INIVIP, que también está realizando cromatografías. Después les voy a dejar el contacto como para que también se puedan comunicar. Eso es importante saber, que acá en Bahía uno puede ir. ¿Necesitas tener el ReproCan hecho, el registro, para ir a analizarlo sí o sí? No, podés llevar igual tu producto, eso no es una barrera en el acceso. Sé que desde la Secretaría de Salud en parte se viene lento, pero se está pensando en alguna forma de que en algún momento la gente pueda analizar gratuitamente sus productos. Y claro, sí. Porque hoy hay laboratorios en Bahía Blanca. El doctor no lo hace gratis. ¿Cómo? El doctor no lo hace gratis y está bien, es su trabajo. Claro. No, en general igual lo hacen a un precio que realmente es muy accesible, que tiene que ver no para una ganancia económica, sino para solventar tal vez a veces lo que se precisa, pero se hacen a veces, muchas veces como parte de proyectos de extensión o de políticas desde las universidades, las cromatografías. Pero sí, lo que podemos ver es que hay laboratorios que tal vez el precio es un poco más elevado para analizar un aceite. Entonces está bueno pensar de que va a haber un acceso, porque justamente si estamos diciendo que lo más importante es que sea de calidad el preparado que vamos a consumir, no tiene nada más que ver con el proceso de cómo llegué a ese preparado, sino bueno, de cómo quedó, qué es lo que tiene adentro. La única manera de saberlo es con un análisis bioquímico con esta cromatografía. Sí. Segunda duda.
a medida que pasa el tiempo, esa planta de la que puedo obtener semillas a lo largo de la cosecha, ¿mantiene su composición o se va degradando con el tiempo? Buenísima pregunta. No, puede cambiar. Me contaron. Puede cambiar la composición. De hecho, el CBN, que es un cannabinoide del que hemos hablado, es un producto de la oxidación del THC, como cuando envejece. Entonces, cosechar tardíamente una planta que tiene alta cantidad de THC puede generar que aparezca más cantidad de CBN. Y también después, por ejemplo, podemos notar que los frascos de aceite de cannabis vienen en esos frascos de color caramelo, sí, y que se recomienda tenerlos o en heladera o en un lugar frío y oscuro, y eso tiene que ver con que la temperatura y la luz puede alterar las propiedades del producto, pero no solamente de decir, bueno, se venció, no lo tomo, sino tiene que ver con esto, que puede cambiar sus cannabinoides internos. Entonces, muchas veces en el consultorio nos pasa que se acerca una persona y me dice, alguien me facilitó este aceite, yo les explico la importancia de que esté el análisis, preguntarle a ver si esa persona ya lo analizó, me dicen sí, lo analizó. Entonces me pongo a ver y, por ejemplo, hace un mes me pasó alguien que me trajo un análisis y era de junio 2021. Bueno, claramente ya ese componente, por más de que sea la misma planta, por más de que sean las mismas flores, cambiaron, es dinámica la planta hasta posterior a ser cosechada, entonces necesitamos evaluar y además después tener ciertas consideraciones de cómo fue almacenado, cómo fue guardado. ¿Sí? O sea, uno no comerías algo que dejaste arriba de la mesa por una semana, o no deberías, según qué es lo que sea, ¿por qué? Y porque realmente puede alterarse y generarte un malestar, o intoxicarte. Bueno, lo mismo pasa con el aceite de cannabis y hay que tener ciertas precauciones al momento de hacerlo, que van desde cómo te lavaste las manos, pero por supuesto, sí, a ver, de hecho, Alejandro, que cuando quieran puede volver, que se quedó muy contento con haber compartido el programa, muchas veces nos ha contado que se hacen cultivos de los aceites donde se pueden haber encontrado, no sé, salmonela, o estoy diciendo cualquier tipo de bacteria. Uh-huh. Si yo no me lavé las manos, o el frasco donde lo hice no está bien almacenado. Bien higienizado, sí. Exactamente, pueden aparecer hongos, pueden aparecer un montonazo de bacterias y hay que tener precauciones. Yo sé que la gente en la desesperación de a veces calmar un síntoma, agarra, tiene el frasco en la mano y lo toma. Pero sinceramente tendríamos que tener ciertas precauciones con algunos pasos y es por eso que lamentablemente a veces pasa que hay gente que prefiere, en vez de cultivar en su casa, adquirir, por ejemplo, lo que hoy se está comercializando en farmacias, que es aceite de CBD únicamente, pero que, bueno, por supuesto, cumple con ciertos estándares de calidad aprobados por la ANMAT que genera la industria farmacéutica, que por supuesto no puede sacar al mercado algo contaminado. Doctora, ¿se ha ampliado la oferta de sus aceites? No, todavía no. Se ha ampliado la demanda. Tal cual, se ha ampliado la demanda. Hay mucha gente que elige comenzar una terapéutica canábica, pero no quiere por el momento ni cultivar, ni anotarse en una ONG, ni nada por el estilo. Y esa es tal vez la única manera que tiene de acceder. El CBD hoy en día, para lo que se comercializa en el prospecto, es para epilepsia refractaria, pero sabemos que tiene un impacto en otras condiciones de salud, que se está evaluando mucho en otras condiciones de neurología y de psiquiatría. Sin embargo, el amplio espectro que tiene la planta de cannabis es incomparable con ese tipo de aceites. Estamos hablando de 450 componentes versus un solo componente, que es el CBD. Entonces, la verdad que no tiene punto de comparación. Sí hay algunos casos en particular donde hay personas que no pueden consumir THC o que no sería lo ideal porque puede interactuar con su condición de base o con otras medicaciones, y ahí es cuando se vuelve una opción redituable. Pero bueno, tiene que ver con esto, con la facilidad de cultivo, con que más allá de que cuando uno le agarra la mano al cultivo no termina siendo algo tan difícil, tiene sus cosas, sus complicaciones. Te tiene que gustar cuidar una planta, tenés que tener el tiempo para hacerlo, le tenés que prestar atención. Es terapéutico hacerlo, pero bueno, lleva su tiempo. Tampoco es, listo, tiro la semilla y me olvido y vuelvo en mayo. Lleva su tiempo. Estaría buenísimo que pudiera venir alguien a charlar un poco específicamente de cultivo, especialmente por esto que estabas diciendo, de que septiembre es como la fecha ideal para empezar a germinar las semillas y empezar a tener las plantas, especialmente porque las plantas que se pueden cultivar en exterior, esta es la fecha particular, para hacerlo pueden, si las empezamos a cultivar ahora, pueden ser plantas bastante grandes que nos den un buen potencial de cantidad de flores. Sí, claro. Y que nos evite algo que, por ejemplo, decíamos al inicio, no desconocen, pero es la supuesta lucha que tienen algunos funcionarios, como Bernie, que está en la ciudad,
si uno cosecha una buena planta y una buena cantidad de flores, tiene el ReproCan y tiene los cuidados necesarios, evita que el narcotráfico, el narcomenudeo, evita estar en contacto con gente que por ahí está en cualquiera. Pero esa es parte de la discusión que seguramente por los próximos años todavía no vamos a tener en la Argentina. Sí, bueno, en realidad no sé, porque por suerte, ahora voy a contestar una de las cosas que están poniendo los chicos acá, pero por suerte podemos empezar a hablar en otros términos. El jueves pasado, con Nicolás Dibiase, tuvimos una charla en la Universidad Nacional del Sur que nos sorprendió la cantidad de gente que había ido, y charlamos justamente de políticas de drogas y reducción de riesgos y daños, y hablamos de lo que es el índice global de drogas, que es un índice que está armado con una comisión internacional donde participan muchos países, con sociedades civiles y con sociedades académicas. Y ese índice, lo que se dieron cuenta es que estuvo mal hecho durante muchos años, porque lo que estaba evaluando era justamente si funcionaba o no la política de droga cero. Entonces, si yo estoy evaluando eso, ya está mal pensado el índice de lo que quiero ver. Entonces, lo que hicieron fue armar otro índice que tiene 5 dimensiones distintas, con 75 indicadores, que a grandes rasgos lo que evalúan es las políticas de acceso a la salud, de reducción de riesgos y daños, de la proporcionalidad que tiene la penalización de consumo de drogas, y lo que eran las medidas tal vez, o los efectos desmedidos que ha tenido, como por ejemplo muertes, desapariciones. Evaluaron 30 países, Argentina está en el número 19, el que está en el número 1 es Noruega, y aún así, no de 100 puntos que tendría que tener, tuvo 74. Y Argentina, los 2 lugares donde tiene los mayores problemas es en reducción de riesgos y daños, que hay 0 presupuesto en eso. Mira. Pero lo vimos hace unos meses, creo que fue en Morón, que Morón, el afiche que habían hecho, Morón. Se armó un lío terrible por un afiche que hablaba de reducción de riesgos y daños, y que ni siquiera era que había sido una política a nivel nacional, sino que fue el intendente. Súper local, sí. O sea, no puede ser que cada vez que queremos hablar de reducción de riesgos y daños es como la gente horrorizada de no hablen porque van a salir a consumir. No, era como una apología a la droga y demás. Lo que siempre decimos. Las pelotas llenas. Cuando me hablan de apología a la droga, como después se bajan 5 paquetes de Yumi, ¿no? Y eso que azúcar, maestro, todo el día. Pero no, al margen de eso, la comparación es muy pelotuda lo que acabo de hacer. Pero digo, todo el mundo consume algo. El 80% de la gente consume alcohol en Argentina. Algo que estuvo muy buena es, con toda la gente que estaba ahí, cuando empezamos la charla, preguntamos, ¿cuántas de las personas que están ahí consideraban que consumían drogas? Y levantaron una gran cantidad las manos, y después dijimos, con drogas también estamos diciendo alcohol y tabaco, y levantaron otra cantidad las manos. Entonces dijimos, todos los que levantaron las manos, bájenla y levanten los que quedaron. Eran 3 personas nada más, que ahí habría que ir a rascar un poquito. Hay que ver. Mate, café, té, son estimulantes. Entonces, dijimos, por esto es que es necesario hablar de drogas. Cuando las políticas de publicidad de los 90 decía drogas para que... Y el Estado se tiene que empezar a... ¿Por qué la gente está consumiendo drogas? Y porque en algún punto le alivia alguna situación. Después podemos discutir lo que es consumo problemático de sustancias. Claro. Pero al igual que decimos con muchísimas políticas, como por ejemplo ESI, ¿sí? Es necesario primero hacer una prevención, hablar, empezar a poner arriba de la mesa qué son las sustancias, qué efectos producen, ¿sí? Cuáles son los riesgos de consumirlas, cuáles se pueden mezclar y cuáles no. Después, de qué manera hacerlo seguramente. Y después lo que tenemos es, ¿qué pasa con la persona que tiene un consumo problemático de sustancias? Es un porcentaje muy, muy bajo las personas que tienen consumo problemático de sustancias de todas las personas que consumen sustancias. Entonces, cuando hablamos del flagelo de las drogas y del flagelo... En realidad, los números nos dicen que había una comparación con México y Estados Unidos que hablaba de que durante 4 años había habido al menos 100.000 muertos o desaparecidos por la guerra contra las drogas, pero había habido 500 personas nada más que habían muerto por una sobredosis de heroína. ¿Eso significa que esas 500 vidas no importan? No. Eso significa todas que importan, eso significa que hubo un estado de salud que no llegó a abordar esa problemática. Pero estamos diciendo 100.000 personas por las políticas de drogas. Algo importante, para no olvidarme, porque hay mucha gente que lo está poniendo, es que hay mucha gente que se inscribió en el ReproCan. Sí. En el mes de junio el ReproCan cambió la página, había una página nueva que estaba teniendo mejorías, pero nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Se hace un cuello de botella muy, muy, muy grande. Hay mucha gente anotada, en junio había al menos 80.000 aprobados, y hay mucha gente esperando, y obviamente les inquieta.
el problema acá no son ni los médicos ni las médicas que los están inscribiendo, ¿sí? Sino que sinceramente está habiendo una traba a nivel del Ministerio de Salud y quedan pendientes de evaluación. Y yo sé que esto les genera ansiedad porque está llegando la época de cultivo o ya tenían indoor y dicen, che, ¿cómo hago para acceder? Sí, o por una cuestión de salud. Exactamente, la gran mayoría de la gente igual empieza a cultivar o a cosechar o lo está consumiendo, pero lo que voy es que por supuesto entiendo el enojo y el malestar que genera que teniendo un derecho y la capacidad de acceder y que la mayor parte de la gente accedió además seguramente desde el sistema privado, o sea, pagando una consulta médica y algunos encima les cobraron aparte el trámite del ReproCan, entienden que eso va a ser algo inmediato y lamentablemente no sé cuántas personas se está viendo hoy en el Ministerio de Salud aprobando solicitudes, pero evidentemente no dan abasto. Está demorado. Yo creo que por suerte, es una invitación a que desde el Ministerio de Salud repiensen cómo generar otra política o ampliar o perfeccionar tal vez esta política para que haya más gente que pueda acceder de manera más rápida. Especialmente porque después, bueno, a veces van en escalada, pese a que se están haciendo varias formaciones policiales y judiciales, va en escalada la violencia a veces de la fuerza de seguridad con las personas usuarias de sustancias. Doctora, yo necesito que me solucione algo, porque estoy muy preocupado por la salud de una de las integrantes del equipo. Creo que Brenda se acaba de romper una costilla en 4 estornudos silenciosos que acaba de hacer. No, chicos, es que no puedo estornudar al aire de la forma que yo estornudo. Ah, ¿con grito? Es agudo. Oh, bueno, pero sí, Brenda, te vas a romper Pero ya sé que está mal. Yo estornudo, pero la forma en que yo estornudo es muy particular. Te vas a romper el tabique, te vas a romper por una ahí costilla. Se rompe todo, rompe los sonidos. Época primavera, viento, claro. blanca, sí, época de alergia. alergias. El CBD muy bueno para las alergias. A mí me llamó la atención y dije, ¡ah! Neumotórax. No, lo que pasa es que no puede salir al aire mi estornudo. Sí, no pasa, este programa sale todo al aire. No algo importante que no me quiero olvidar de decir. No se olvide. Porque me parece que acá había salido, no sé dónde hablé esto. A ver, miedo. Pero no era nada que ver con esto, pero no me quiero olvidar de decirlo. Habían hecho una pregunta, pero no me acuerdo si había sido acá o dónde, de qué pasaba con la gente que estaba privada de la libertad y el ReproCan. Salió una nota, ahora estaban todos indignadísimos. Sí, la Corte Suprema lo que dijo es que el consumo personal de sustancias que están habilitadas debiera de ser legal, que es inconstitucional. Entonces, si una persona... Por más que estén privados de la libertad. Exactamente. ¿No? Entonces, si una persona tiene hecho el ReproCan y está privado de la libertad, igual puede consumir sustancias. Y especialmente para que dejen de pasar estas cosas que vemos que, no sé, ingresan un el bullying microtráfico, el microtráfico en la cárcel. Se expone a una persona en una situación... Una fábula se crea alrededor de eso. También, sí. No hay droga en las cárceles. No, muy claro. No la vende nadie. Pierden, o sea, no que pierda la libertad una persona por alguna cuestión de un delito no significa que pierda sus derechos en cuanto a su salud, y si lo está consumiendo por su salud y es posible, lo puede tener. Así que eso me parece que es un avance. Yo sé que hay mucha gente que reacciona siempre ganando mal. amigos y amigas, doctora. Sí, pero bueno, yo sé que hay mucha gente que pero uno tiene que saber de qué lado se está parando, ¿no? Claro, sí, obvio. Que evidentemente algo le genera de malestar, que es saber que la gente que está privada de la libertad tiene derechos igual, pero así es, sí, por suerte vivimos en un país donde sí es así, y que esperemos que no se sigan cometiendo delitos contra derechos humanos, pero me pareció importante que la Corte Suprema se expida con esto y salga a decir esto, porque justamente amplía derechos, porque era un problema que estábamos teniendo de esto, de decir, ¿qué pasa con el ReproCan o con el acceso a ciertas sustancias en personas privadas de la libertad? Y además porque pasa lo mismo de siempre, se estaban creando mini causas, perdiendo tiempo, perdiendo plata, perdiendo un montón de cosas en algo que quedaba en la nada misma. Así que bueno, en realidad yo festejo que eso esté pasando, pero porque tiene que ver con una ampliación de derechos en conceptos de salud. Eso no tiene nada que ver si después la persona cumple la pena, no la cumple, qué hizo, qué no hizo. Eso no me importa, eso es un problema de la justicia. La justicia y la fuerza de seguridad. Pero creo que en términos de salud, eso habla de que nos convirtió en un país un poquito mejor para mí. Doctora, muchas gracias por su visita y su espacio. Que esté bien. Gatito. El perro trans. Olga, es un gato. Bueno, era un gato. Claro, era un gato. Sí, bueno, no pero le cambió. Perro, bueno, pero no es ay Dios, no es tan grave, no literalicemos. Está bien la gata. Gato. Pero ven que estoy confundido. Es gato al final, entonces. Bien.
No, Moreto, no me insultes. Vamos a la tanda.